Estamos siguiendo la serie que he llamado Hasta lo último de la tierra, porque es una serie de predicaciones que empieza con Cristo resucitado, hablando a sus discípulos, diciéndoles el texto que es muy conocido, ¿no? Hechos 1:8, que dice que ellos recibirían poder al bajar sobre ellos el Espíritu Santo, y ellos serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Entonces, por eso esta serie se llama Hasta lo último de la tierra, porque es esta promesa que Cristo hizo sobre el derramar de su Espíritu sobre sus discípulos, que fue conectada a un propósito de vida que Él les dio, que es de ser testigos, empezando de aquí hasta lo último de la tierra, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo estos discípulos van aprendiendo cómo funciona esto de ser testigos. Vamos viendo la transformación que hizo en sus corazones el Espíritu darles vida, ¿no? Vemos un cambio y una distinción muy fuerte entre los discípulos cuando estaban allí acompañando a Cristo, ¿no? Y después de que fueron llenos de su Espíritu, la diferencia en su manera de actuar, ¿no? Hemos visto cómo ellos tenían osadía, aquellos que se estaban huyendo antes, ¿no? Cuando prendieron a Cristo, huyeron, se escondieron, desaparecieron, ¿no? Negaron a Cristo, traicionaron a Cristo, ¿no? Y ahora están de pie, hablando, testificando, incluso delante de autoridades. Incluso vimos las últimas semanas, ¿no? Delante de autoridades que tenían poder para matarles, igual que llevaron Cristo a la muerte. Y no solo esto, sino que les estaban amenazando y diciendo, dejad de hablar de este nombre, ¿no? Entonces es interesante ver, ¿no?, cómo el poder del Espíritu de Dios en la vida de los discípulos hizo toda la diferencia en ellos y que ellos ahora estaban viviendo un nuevo tiempo. Y nosotros podemos aprender de sus vidas, aprender de sus aciertos, de sus errores, podemos aprender de conocer cómo fueron estos primeros pasos de esta iglesia que recibió esta promesa de Cristo, este propósito de ser testigos, cómo ellos lo recibieron y estaban viviendo en sus vidas, ¿no? Porque podemos aprender y mirar, a ver cómo está mi vida, ¿no? La palabra de Dios es como un espejo. Miramos y nos vemos reflejada en ella, ¿no? Entonces, esto deberíamos de hacer, ¿no? Y entonces vamos viendo la vida de estos discípulos, vamos viendo cómo ellos actuaron, cómo actuó la iglesia y buscamos, Señor, ¿cómo estoy haciendo yo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo estoy viviendo? ¿No? ¿Estoy siendo un testigo tuyo? ¿No? ¿Estoy viviendo para ser un testigo tuyo? ¿Estoy testificando de tu muerte, tu resurrección? ¿Estoy viviendo para tu gloria? ¿No? Estoy enfocado en tu reino, porque fue una de las cosas que vimos la semana pasada, ¿no? Que fuimos llamados a padecer por Cristo. No solo recibimos la gracia de creer en Él, sino también de padecer por Él, ¿no? Vimos que el centro del Evangelio no es el yo, ¿no? No soy yo. Que en algunas predicaciones, en algunas iglesias, se están desviando del mensaje del Evangelio y el centro se está quedando el yo, el ser humano. Entonces, el ego, mi bienestar, mi sensación de felicidad es lo que más importa en una predicación así. Entonces, Dios deja de ser el que reina sobre todo y el que es merecedor y digno de gloria para ser aquel que sirve al ser humano, que es el que merece toda la felicidad del mundo. Se invierte en todo el orden que Dios creó.
¿no? Y ya empieza a vivir una mentira. Ya no es la verdad bíblica, sino que es una mentira. No es el evangelio que Cristo vino a presentarnos. Entonces, la semana pasada vimos un poco sobre esto, ¿no? Que nosotros no somos el centro del evangelio, sino que Cristo es el centro. El Señor nos salva no fundamentalmente para hacernos ser felices aquí en este mundo, sino que Él nos salva para que podamos vivir para su gloria, para que sea magnificada su gloria, su gracia, su bondad, su amor, su justicia, su poder, ¿no? Su fidelidad, todos los atributos, toda la grandeza que es nuestro Dios, es magnificada a través de nuestra salvación, a través de nuestra transformación, a través de nuestra restauración. Dios va siendo glorificado. Vamos a profundizar un poquito más mientras hablamos del texto de hoy. Pero la idea es esta, ¿no? Lo que vimos un poquito la semana pasada, y vamos aprendiendo de la vida de los discípulos. Hoy vamos a leer Eclesiastés 3 para hacer como una especie de introducción, ¿sí? Pero como me gusta hacerlo, vamos a orar antes de leer la palabra, entendiendo que no vamos a leer simples letras que hombres escribieron, sino que es la palabra inspirada por el Espíritu de Dios, que es poderosa para ir lo más profundo en nuestro corazón y cambiar incluso las intenciones de nuestro corazón y alinear nuestras vidas al diseño que Dios tiene para nosotros. Así que Eclesiastés 3, vamos a leerlo del 1 al 8, pero vamos a orar primero. Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, te alabamos por la riqueza de tu palabra, porque podemos crecer, podemos aprender, podemos ser transformados, podemos ser restaurados, podemos ser sanados por las palabras que tú dejaste, Señor, reveladas en tus sagradas escrituras. Gracias por ello, Señor. Te alabamos por ello. Y ahora, al exponernos a tu palabra, pedimos, Señor, quebranta nuestro corazón. Danos un corazón humilde para recibir tu palabra con alegría, Señor, y retenerla, pero no solo retenerla, sino que lleguemos a dar fruto, Señor, a 60, a 30, 60 y a 100 por cada semilla, Señor. En el nombre de Jesucristo pedimos, porque reconocemos que dependemos que tu Espíritu lo haga en nosotros. Dependemos de que tu poder obre en nosotros, Señor, porque por nuestra carne no podemos hacerlo. Por eso pedimos, hazlo una vez más en esta mañana, Señor. Enamóranos, acércanos a ti, atráenos hacia ti, Señor, con tu mirada de amor. Y abre nuestros ojos para que podamos tener los ojos de nuestro entendimiento alumbrados por tu gloria, Señor. Y así ver nuestra condición de pecadores, pero también ver y principalmente ver, Señor, tu gloria, tu bondad, tu amor, Señor, tu poder, tu fidelidad, para que podamos buscarte a ti, tener sed de ti, Señor, y poder elegir a la hora, Señor, que nuestro corazón fuera acechado, poder elegir, Señor, entre caer, Señor, en la tentación de hacer lo que nuestra carne nos manda y buscar las aguas de vida que solo tú nos das, Señor. Que podamos, Señor, recordarnos, que tu Espíritu nos lleve, Señor, a recordar, a verte a ti, Señor, para que podamos ver la efemeridad, Señor, la pequeñez, la vanidad de lo que el pecado nos ofrece, Señor, y buscar las riquezas de las virtudes que tú tienes preparado para nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo pedimos, Padre. Amén. Amén. Eclesiastés capítulo 3. Dice así la palabra: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra
y tiempo de paz. Tremenda la palabra del Señor, ¿no? Esto, yo he elegido este texto para hacer de introducción porque vamos a ver hoy las etapas del crecimiento que sucede en nuestras vidas, que sucede en la iglesia, que sucede con nosotros como individuos, como familia y como familia de la fe, como iglesia. Y entender que hay un tiempo para todas las cosas trae paz a nuestro corazón, trae un descanso a nuestro corazón, principalmente porque cuando estamos en tiempos de crisis, de dificultades, la sensación de nuestro corazón es que esto va a durar toda la vida, ¿no? ¿Sabe aquello cuando estás esperando que suceda algo que quieres mucho y cada rato miras al reloj y parece que el tiempo no avanza, ¿no? Pero cuando tú ya estás metido en algo que te gusta y quieres hacer, se acaba y tú dices, pero ya se acabó, ni me he dado cuenta que pasó el tiempo, ¿no? Entonces nuestro corazón, dependiendo de nuestras emociones, nos puede llevar a una cosa o la otra. Nos puede llevar a estar dando demasiado enfoque a la tristeza o puede llevarnos a estar demasiado despistados por estar súper contentos, ¿no? Nuestras emociones son así, fluctuantes. Ahora, cuando entendemos, vale, hay un tiempo para todas las cosas. Entonces, estoy pasando por esto, significa no será eterno, es un tiempo. La cuestión es, ¿cómo voy a vivir el tiempo que estoy pasando, ¿no? Hoy en día la humanidad ha inventado palabras para intentar ser divertido, cool, ¿no? Dicen, para intentar ser novedosos, pero en la palabra de Dios encontramos todo lo que necesitamos. Hoy en día inventaron la palabra de deconstruirse. ¿Y qué significa deconstruirse, hermanos? Lo han inventado para no decir destruir. Así de simple. Porque destruir es agresivo, entonces yo voy a deconstruir. Suena más culto, ¿no? Suena más, ay, mira qué bonito. No va a destruir, no, va a deconstruir. ¿Para qué esto? Para hacérselo bonito. Pero la palabra de Dios ya dice, hay tiempo para todas las cosas. Hay tiempo de destruir también. Hay tiempo de arrancar. Son palabras que para nosotros nos suenan fuertes, pero es la realidad de la vida. Si uno plantas, ¿no? Tiene ahí un huerto, sabe que van a nacer hierbas malas y habrá un tiempo de arrancar. Es necesario. No se puede convivir los dos, sino la hierba mala puede dañar la plantación que has hecho. Entonces es necesario arrancar, destruir. Y una de las cosas que nos cuesta mucho son los cambios. Pero es necesario, nosotros necesitamos pasar por las etapas del crecimiento que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y el recordar que hay un tiempo para cada una de las cosas que suceden en nuestras vidas nos ayuda a enfocarnos y a buscar del Señor, decir, Señor, ¿cuál es el tiempo que estoy en esta situación, en esta relación? ¿Cuál es el tiempo? Entonces, vamos a ver, ¿qué esperas de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué es lo que me toca a mí dentro de lo que me está pasando? Hay cosas que salen de nuestro control y responsabilidad y allí no podemos hacer más que confiar en el Señor y orar clamando a Él. Por ejemplo, ¿no? Estás en un trabajo o estás estudiando, ¿no? Y tienes ahí tu jefe o tienes ahí el maestro. Tú no le puedes cambiar la manera que él habla contigo. Tú no puedes cambiar la manera en que él pone los trabajos, los deberes para hacer. Tú no puedes cambiar muchas veces los sistemas, ¿no? Y los métodos que él crea para cómo se tiene que hacer el trabajo. No te corresponde a ti. Lo máximo que puedes hacer es decir, oye, esto, ¿no crees que podríamos hacerlo así? ¿No? Oye, ay, te has pasado, ¿no? Si te da apertura. Si no, lo que toca es decir, Señor, ayúdame a ver qué hago con esto. ¿Sí? Entonces, finalmente, delante del Señor
hay cantidad de circunstancias que son nuestra responsabilidad. Lo curioso es que hay algunas que no son nuestra responsabilidad, pero nos metemos allí. ¿Y por qué lo hacemos? Porque esto nos da una falsa seguridad al corazón. Entonces pensamos que si hacemos nosotros, va a salir bien. Porque nos cuesta confiar en el Señor. Confiar que hay un proceso y que Él está trabajando, Él está obrando. Por ejemplo, ¿no? Un marido puede cargarse a sí mismo y cargar su corazón con la idea bíblica que da que el marido es cabeza en el hogar, en el sentido de que es instrumento en las manos de Dios para el diseño de Dios, para ser ejemplo de entrega, ejemplo de amor sacrificial, ejemplo para la familia. El hombre puede caer en el error de pensar, bueno, entonces las actitudes de mi esposa y de mis hijos son mi responsabilidad. Y entonces intentar controlar qué es lo que van a pensar, qué es lo que van a decidir, qué es lo que van a hacer. Y esto es una carga demasiado pesada para cualquiera. Porque las decisiones, cuando van creciendo nuestros hijos y van formando su concepto de la vida, aunque nosotros les damos la información bíblica, buscamos que tengan una visión más bíblica posible, luego sus decisiones son su responsabilidad. No es responsabilidad mía cargar la salvación, sino que es anunciar el Evangelio y luego es su responsabilidad decidir. No puedo decidir por ellos, no podemos decidir por ellos. ¿Sí? Entonces el hecho de entender esto nos trae paz, pero al mismo tiempo nos trae a estar alineados con el plan, el propósito de Dios, y al mismo tiempo nos deja un vacío. ¿Cuál es el vacío? De que hay cosas que de verdad son nuestra responsabilidad. Y es ahí donde debemos meternos, y es ahí donde debemos de estar. ¿Sí? ¿Por qué estoy hablando tanto hoy, ¿no? De decisión, de responsabilidad? Porque el texto que vamos a leer hoy habla de un momento curioso que pasó en la historia de la iglesia. Vamos a leer el texto de Hechos. Hechos capítulo 6. Ya hemos llegado al capítulo 6. Hoy ya es el 13º domingo que estamos siguiendo con esta serie. Hechos capítulo 6, a partir del versículo 1, dice así: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Qué tremendo, ¿no? Aquí podemos ver una etapa del crecimiento de la iglesia. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasa en el crecimiento? Antes de volver al texto, vamos a recordar con nosotros. ¿Qué pasa con nosotros, seres humanos? Nosotros tenemos un ciclo de vida. Nosotros tenemos el momento del nacimiento, tenemos nuestra infancia, luego la época de la pubertad, luego tenemos el momento cuando uno forma una familia, luego cuando vienen los hijos, ¿no? Porque la familia es marido y esposa, ya es considerado familia, ¿sí? Y luego vienen los hijos, que también es un cambio, pero luego viene la vejez y luego la muerte. Es un ciclo. Cada una de estas fases que pasamos tiene un punto de crisis, tiene un punto de dificultad que nos exige un crecimiento.
o que nos lleva a un crecimiento. Nos da la oportunidad de crecer. El nacimiento es la primera situación traumática que pasamos, porque estamos ahí a gustito, ¿no? en el vientre de la madre, allí tan calentitos, escuchando el latido de su corazón, nos sentimos frío, ¿no? Vamos viviendo solo por estar allí sintiendo el amor de la madre. Pero de repente, ¿no? Viene el frío, alguien nos da, ¿no? Sentimos algo raro, es que ya no sabemos dónde estamos porque estábamos ahí protegidos en el vientre y a pesar de ser un límite que uno no puede moverse, pero uno se siente a gusto. Y ese es uno de nuestros problemas o dificultades al crecimiento. Es que nos sentimos muchas veces demasiado a gusto con la manera que estamos viviendo, con las cosas que nos gusta acercarnos, rodearnos, pero esto muchas veces nos impide al crecimiento, nos impide crecer. Entonces, el nacimiento ya es el primer trauma que viene. Luego la infancia, todo, ¿no? Lo que vamos creciendo y necesitamos totalmente de nuestros padres. Somos totalmente indefensos. Y vamos creciendo y aprendiendo, ¿no? Y luego vienen las preguntas, ¿por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Por qué el otro? ¿No? Vienen las preguntas de ¿y por qué existe todo? ¿Y por qué? Y los porqués. Cada fase tiene sus dificultades, sus crisis. También se habla de la parte del desarrollo, ¿no? De la pubertad, que pueden incluso empezar los dolores del crecimiento, que empiezan a doler algunos músculos, porque los huesos incluso, porque se están estirando rápido, de manera rápida, ¿no? Nosotros lo llamamos comúnmente, ¿no? Le ha dado un tirón y ha crecido un montón, ¿no? Es parte del crecimiento, pero conlleva dolor, conlleva adaptación. Y adaptarnos muchas veces no nos gusta, ¿no? Yo tuve un compañero, ¿no? de trabajo, así, servicio en la iglesia, en el equipo de los jóvenes, que él, cuando pasó de las fases de la adolescencia, bueno, de la niñez a la adolescencia y la pubertad, los hombres tenemos un cambio de voz porque se engruesan las cuerdas vocales, crece la parte donde se produce la voz. Pero él no se ajustó a esto, no tuvo la capacidad de hacer este cambio y su voz era así. Y decía, hola hermano, ¿qué tal? Y claro, la gente pensaba que su voz era aguda, por eso hablaba agudo, pero no, era simplemente porque él no supo cómo adaptar su cuerpo y no dejó que su cuerpo naturalmente encontrase el camino de encajar la voz, y entonces él la tiraba para intentar mantener la misma sonoridad de la voz que él tenía de niño. Curioso, ¿verdad? Una vez, cuando estaba cantando casi todos los días en la iglesia, que tenía cultos de lunes a domingo, empecé a tener problemas en la garganta y fui a una fonoaudióloga. Entonces ella dijo, mira, para que entiendas cómo es mi trabajo, qué es lo que puedes llegar a hacer, cómo es importante trabajar, te voy a enseñar una grabación. Y me enseñó una grabación de un hombre que quería ser radialista, se dice así, radiolocutor, ¿no? Entonces, la grabación, ella dijo que él contase de 1 a 10. Entonces él contó 1, 2, 3, 4, 5. Y yo escuchaba esto y decía, pobrecito, no nació con la voz para ser, ¿no? Radiolocutor, no tiene voz para ello, ¿no? Y lo curioso es que cuando acabó, ella dijo, ahora te enseñaré la grabación de cuando se acabó. ¿Vale? Yo no tengo voz de locutor, entonces no va a salir igual, ¿no? Pero más o menos era así como 1, 2, 3, 4, 5. Y yo escuché aquello y dije, no puede ser, no puede ser la misma persona. Y sí, hermanos, era la misma persona. Lo único es que le pasó a este hombre lo mismo que a mi amigo. Él se quedó con la voz de la niñez. No permitió que hubiese el cambio natural. Y a veces en nuestra vida hacemos lo mismo. El Señor nos pone en situaciones, el Señor nos lleva a situaciones donde necesitamos
dejar su espíritu llevarnos, pero resistimos. Decimos, no, yo estoy acostumbrado a ser siempre así, de esta manera, entonces así es como sé hacerlo yo y así se tiene que hacer. Quedamos rígidos y no permitimos que el Espíritu de Dios nos mueva. Y la verdad, hermanos, es que la iglesia no es una institución, ¿no? Como que una organización, sino que es un organismo. Bíblicamente la iglesia es como un cuerpo. Entonces un cuerpo naturalmente va creciendo y naturalmente va teniendo necesidades y necesita adaptarse. Claro que lo que es el fundamento de la fe, esto no lo vamos a estar cambiando. No estoy hablando de cambiar fundamentos de fe, sino que estoy hablando de que el Señor va transformando nuestras vidas. Porque es cierto que Dios te ama a pesar de lo que eres, pero Él no quiere que tú sigas así de la misma manera. Porque una cosa que la gente hoy en día dice mucho, no es que Dios es amor. Los que quieren seguir a Dios, pero quieren seguir pecando, ¿no? Entonces se justifican diciendo, no, es que Dios es amor. Dios es amor, Dios me acepta como soy. Sí, aunque no estoy de acuerdo de decir acepta como soy, sino que acepta a pesar de ti, ¿no? Pero si tú quieres pensar así, vale, pero ¿qué es lo que Él decía a los que trataban con Él? Él decía, ven, te recibo, te abrazo, no te condeno como los demás, ¿no? Igual que la mujer que fue pillada en adulterio. Y dijo, ¿dónde están tus acusadores? Y dijo, yo tampoco te condeno. Él tenía autoridad para hacerlo, pero dijo, yo tampoco te condeno. Ahora, ¿qué le dijo? Vete y no peques más. Entonces, el Señor no nos llama a que estemos simplemente en su presencia como si fuese un parque de atracciones, para, bueno, ahora tengo un padre súper guay que me va a hacer ser súper feliz aquí en este mundo. No, el Señor nos llama para transformar nuestras vidas, porque la intención que Él tiene, el propósito que Él tiene, es transformarte a ti para que seas tal y como Cristo. Y eso, hermanos, no viene por defecto. Es la obra de su Espíritu, lo que se llama la santificación del Espíritu de Dios en nuestro corazón. Y esto duele y esto nos requiere de nosotros el dejarse llevar por el Espíritu Santo de Dios, no resistir a los cambios. Cada de estos momentos que tenemos la oportunidad de crecer, se suele llamar que es como una crisis, ¿no? Entonces la iglesia aquí tuvo un momento de crisis que hemos leído, ¿no? Hoy quiero hablar de 4 etapas solo, ¿sí? Que ellos pasaron, que primero ellos identificaron el problema y lo reconocieron, ¿sí? La segunda es que ellos proveyeron una solución. La tercera es que ellos abrazaron los cambios y la cuarta es que ellos disfrutaron los frutos de ello. ¿Sí? Entonces esto es lo que vamos a ver hoy. En primer lugar, identificaron y reconocieron el fallo. Vamos a volver a leer el versículo 1. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de las viudas de aquellos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Fijaros que el autor, ¿no? Lucas, hace una conexión directa del crecimiento de la iglesia y lo que estaba sucediendo. Porque él dice, como creciera el número, hubo murmuración. ¿Qué sucedía? Aquí en la versión que leemos habla de los griegos contra los hebreos, ¿no? Pero hay otras versiones que hablan de los judíos nativos y los judíos helínicos, alguna expresión así que usa como si fuesen otra clase de judíos, ¿no? Y en esta versión para nosotros queda más claro, ¿vale? Pero si tú tienes una Biblia que tiene otra versión, algunos piensan que estos otros judíos eran judíos que habían nacido fuera de Jerusalén. Entonces, al nacer fuera, habían aprendido otra lengua, ¿no? Que en este caso podrían ser que nacieron en Grecia. Por aquí les reconocen como griegos, ¿sí? Entonces, simplemente esta distinción que hace es el lugar de donde nacieron.
Y la verdad es que aquí hubo un problema. Ellos tenían un servicio de distribución de comida diaria, ¿no? Hoy, si queremos distribuir comidas, lo primero que pensamos es vamos a buscar tener comida no perecedera, ¿no? Entonces vamos a enlatados, ¿no? Vamos a comidas que se puede guardar y que se nos estropean. En aquel entonces no tenían este privilegio, entonces ellos necesitaban ir a las cosechas, juntar el alimento y luego distribuir, y así era un trabajo diario. Ahora, hermanos, vamos a imaginar, no, vamos a recordar que tenemos 12 apóstoles. De repente, en un momento en que Pedro se levanta para ser testigo de Cristo, 5.000 personas se añaden a la iglesia. Siguen siendo los 12 los que están dirigiéndoles. Y luego en otro momento, otros 3.000 más. Incluso algunos dicen que solo estaban hablando de los hombres. Y si solo estaban hablando de los hombres, la gran mayoría era casado y tenía hijos. Entonces se estipula, ¿no? O se piensa que podrían haber hasta 20.000 personas en este momento que estaban a cargo de los apóstoles. Ahora, no se cuida 100 personas, ¿no? Igual que se cuida 20.000. Es muy distinto. Entonces empezó a tener una crisis porque las viudas de unos estaban siendo bien atendidas y las de los otros no. Y es curioso que habla de viudas aquí porque en la palabra el Señor nos muestra la importancia que Él da a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. ¿Y por qué el Señor hace esta distinción? ¿Por qué Él da este interés más profundo en ello? Incluso hay un versículo que dice que la verdadera religión, ¿no?, es cuidar, esto si no me equivoco está en Santiago, es cuidar a los huérfanos, las viudas y atenderles en sus necesidades y guardarse en santidad. Es curioso, ¿no? Ahora, ¿por qué las viudas, los huérfanos, qué tienen en común? Son personas que en aquel entonces estaban totalmente desprovidas de ayuda. Es decir, son totalmente necesitadas de que alguien vele por ellas. Un huérfano ya no tiene padres. Se supone que uno, siendo hijo, tiene alguien que le va a cuidar hasta que él pueda valerse por sí mismo. Pero si uno está huérfano, ¿cómo lo hará? Se queda desprotegido. Luego, las viudas, en aquel entonces, pocos eran los trabajos que la mujer podía estar inserida. Y entonces, cuando se moría el marido, la mujer quedaba totalmente desprotegida, sin tener un medio de subsistir. Necesitaba de cuidado. Y un extranjero, está en tierra extraña, no tiene parientes, está solo, no se entera muchas veces de las leyes, de cómo funciona. A veces hace una cosa que para él es normal, pero la gente se siente ofendida y dice, pero yo no entiendo, ¿cómo se ofendieron? Si esto no hice nada. Y es esto porque la diferencia de cultura causan estas cosas, ¿no? Entonces, son 3 grupos de personas que son dependientes, que son necesitados de que alguien esté a por ellos. Y aquí teníamos este grupo de viudas que recibían alimentos, pero unos hermanos llegaron a los apóstoles y se quejaron, murmuraron diciendo, oye, es que las viudas de ellos están recibiendo ayuda, pero las nuestras no. ¿Qué fue lo que los discípulos no hicieron, hermanos? No intentaron esconder el problema, decir, no, hermano, tranquilo, esto son cosas que pasan. No pusieron así como que no quitaron importancia del tema. Que a veces pasa cuando uno es responsable, pero le entra miedo cuando se da cuenta de que algo no va bien y hay que cambiar y hay que adaptar. Entonces mejor no nos vamos a fingir que está bien porque no sé qué hacer, entonces ahí lo dejamos.
¿Cuál otra cosa que ellos no hicieron? Ellos no atacaron a los hermanos diciendo, pero vosotros, ¿por qué? ¿Quién sois vosotros para demandar algo de nosotros que somos los apóstoles de Cristo? ¿No? Porque a veces uno como líder, ¿qué hace? Se aprovecha de su título, de su responsabilidad, para echarse, ¿no?, una bronca a una persona cuando se da cuenta que ha sido pillado en una falta de organización de lo que era responsable. Y es esto, algo tan simple como hacer lo que dijeron o como contestaron los discípulos. Ellos identificaron, sí es cierto, vemos que hay algo que no está funcionando. Y ya está, ¿no? Entonces, el primer paso en esta etapa, la primera etapa de crecimiento es identificar y reconocer el fallo. Y reconocer que algo no está funcionando bien. Y esto es natural en la vida. Es natural. Es parte del crecimiento que hayan crisis. Uno cuando está creciendo a veces pierde un poco la noción de las distancias, ¿no? Entonces, por eso dicen que hay una época en la preadolescencia, hasta la juventud, que acaban que los adolescentes acaban siendo un poco más torpes. Porque como sus miembros están creciendo, se pierden un poco la noción de la distancia de las cosas. Y luego su cuerpo tiene que otra vez volver a ajustarse. Los apóstoles identificaron el problema, dijeron, reconocieron, esto es cierto, tenemos algo una crisis y necesitamos ponernos a ello, ¿no? La segunda etapa es que ellos proveyeron una solución. Es imposible proveer una solución si yo no identifico y no reconozco que hay algo que va mal. Pero ellos, al reconocer, entonces dijeron, vamos a ver qué podemos hacer entonces. Porque no es bueno que unos sean atendidos y otros no. Y el versículo 2, ellos dan una solución, pero dando una dirección ya a la iglesia. Vamos a volver a leer el versículo 2. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y luego en el versículo 4, podemos saltar, ellos dijeron, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Fijaros que al proveer la solución, en primer lugar, ¿qué es lo que ellos hicieron? Vamos a tener claras las prioridades. Vamos a tener claro lo que es importante, necesario y responsabilidad de cada uno. No es que ellos dijeron, bueno, es que servir a las viudas no es algo tan importante. Nosotros somos los apóstoles de Cristo, entonces tenemos que hacer lo que es más importante. No era transmitiendo este mensaje. Era simplemente diciendo, vemos que es importante, pero hay algo que el Señor requiere de nosotros, hay algo que nosotros somos responsables y esto no lo podemos dejar de hacer. Incluso si nosotros dejamos de hacer, pero hay alguien que tiene que hacer esto, porque esto no se puede dejar de hacer, que es la administración de la palabra. Por eso ellos dijeron, no es justo que dejemos la palabra para servir a las mesas. Porque ellos entendían que si ellos dejaban de enseñar la palabra, luego habrían más problemas todavía. Porque el ser lavado, ser expuesto por la palabra de Dios, esta constancia de escuchar la verdad de la palabra de Dios es lo que va transformando nuestro corazón y lo que va produciendo temor en nuestros corazones. La palabra de Dios dice que el temor nos aparta del pecado. Entonces, entender que ellos no podían dejar la palabra es entender que hay un fundamento y que ellos eran responsables por estar nutriendo a la iglesia en este fundamento y no se podría dejar de hacerlo. Porque una tendencia que tenemos, hermanos, es
hacerlo más fácil, ¿no? ¿Y qué es lo más fácil? Bueno, la persona necesita que le eche un cable. Yo voy a ir, le echo un cable y ya está. Esto es lo más fácil. Es mirar a lo natural, a lo físico. Los apóstoles entendían la importancia de servir a las viudas de igual manera, pero ellos entendían más todavía que la palabra de Dios es el fundamento de la vida del creyente. Que de nada servía que ellos dejasen de ministrar la palabra para ocuparse y recordaros, ¿no? En aquella época debería ser casi todo el día, ¿no? De estar entre cosechar los alimentos, juntar los alimentos, distribuir los alimentos. Trabajazo. Entonces, si uno hace esto, no podrá ocuparse de la palabra. Ahora, a veces os digo, ¿no?, que como pastores o como líderes, uno es tentado a estar involucrado en las necesidades de los hermanos y a no dejar tiempo a la palabra. Ahora, si yo no dejo tiempo a la palabra para mi devocional personal, si yo no dejo tiempo a la palabra para aprender y crecer, para luego poder compartir la palabra, entonces empezaré a hablar de mí mismo, de lo que yo pienso, de lo que yo creo, empezaré a meter política y otros temas que no tienen nada que ver con la palabra porque no tengo tiempo. O si no, lo que algunos hacen es estar repitiendo siempre los mismos temas, siempre los mismos temas. Bueno, ya hemos escuchado sobre la armadura de Dios unas 10 veces en 2 años. ¿Por qué? Porque luego, claro, si un pastor no prepara la palabra, no da tiempo de preparación a la palabra en la semana, ¿qué va a hacer? Bueno, voy a coger de algo que ya lo sé. Y esto no es lo que el Señor espera de nosotros. Si tú no tienes un tiempo de devocional con el Señor, entendiendo que tu corazón, como compartía, ¿no?, nuestro hermano Ismael esta mañana, que nuestro corazón nos engaña, que necesitamos la verdad de la palabra de Dios para poder saber la verdad, para poder ser transformados, luego nos vamos acostumbrando a cosas que no están bien delante del Señor. Entonces, necesitamos un tiempo de estar expuestos a la palabra de Dios cada día, porque así vamos siendo lavados, vamos siendo limpiados. Nuestro corazón se va alineando a la palabra de Dios. Es necesario entender que esto es una prioridad. Y ellos entendían esto. Cuidar la palabra es una prioridad. Segunda cosa que hicieron, ellos identificaron a quienes ellos iban a elegir para ocupar el cargo y la función. No podía ser cualquiera, hermanos. Ellos dijeron, versículo 3, la primera parte dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Y luego dieron características, ¿no? Dijeron que tenían que ser llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, que encargasen, para que ellos pudiesen encargar de este trabajo. ¿Por qué no podría ser cualquiera, hermanos? Vamos a imaginar que estamos distribuyendo alimentos. ¿Sí? Tenemos ahí en la entrada la distribución de alimentos. Y luego necesitamos una persona que se quede allí porque, claro, hay que estar cada día, porque la gente viene, entonces hay que entregar. Y esto. Ahora, imaginaros que si elegimos la persona en el barrio que tiene pelea con todos los vecinos. Es una persona que los vecinos la ven y dicen, ¡ay, me paso de acera porque no lo soporto! ¿Cómo sería, hermanos? Puede ser incluso que hay gente que viniese porque tiene tanta necesidad de alimento que vendría, pero hay otros que dicen, no, mejor prefiero quedarme sin comer que tener que hablar con esta persona. Imaginaros, ¿no? Entonces, bueno, y esto y otra cantidad de cosas que pueden haber, ¿no?, en una persona. Es decir, ¿por qué tenía que ser una persona de buen testimonio? ¿Por qué tenía que tener determinadas características? Porque era una persona que estaría representando la iglesia a los demás. Es una persona que estaría disponiendo su corazón para servir a las personas. No sé si ya te ha pasado a ti, ¿no? De ir en un lugar donde la persona está allí como voluntario para servir
y te echa una bronca y te habla con una rabia, un enojo, y tú dices, parece que le estoy haciendo yo un favor a esta persona. No estoy necesitando un favor, sino que yo le estoy haciendo un favor en venir aquí a coger comida. Qué feo, ¿no? Que se ve esto. Entonces ellos entendían, si hay un servicio que hacer como iglesia, es algo serio. Es algo que se necesita personas que tengan un corazón trabajado en el Señor para ser un reflejo de Cristo en el servicio. Porque el servicio por el servicio no es lo que el Señor está buscando, sino que Él sea glorificado en lo que hacemos. Y si yo sirvo por servir, voy a hacer de mala manera, no voy a servir con amor, y esto no transmite el amor de Dios, ¿no? Entonces ellos identificaron quiénes eran los que podían ser puestos en aquel lugar de responsabilidad. Y esto todo estamos hablando dentro de la solución que ellos proveyeron, ¿no? Y luego las características que ellos hablaron, ¿no? Fue el buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Hago un paréntesis con esto porque el que tengamos un buen testimonio es importante delante del Señor. Ahora, una cosa distinta es que el mundo en sí va a rechazar nuestro mensaje de salvación porque confronta al pecado. Pero una cosa es que las personas rechacen el mensaje del Evangelio porque no están de acuerdo, y la otra que digan, ¿quién es este para hablar de mensaje de salvación? Si yo le veo saliendo con las vecinas cada día, sale con una vecina distinta. ¿Me entendéis? Aquí está la diferencia entre el mensaje que anunciamos y qué es lo que las personas ven en nuestras vidas. Porque no estamos anunciando una religión que tiene allí unos parámetros y esto, y cada uno finge que lo hace todo, sino que estamos anunciando una relación personal con Dios. Cristo vino y murió para darnos la posibilidad de tener una relación personal con Dios. Y esta relación personal nos cambia. Sí o sí nos cambia. Entonces no estoy hablando que nosotros seremos perfectos, sino que en nuestra imperfección se verá que Cristo está obrando en nuestros corazones. Porque cuando se vea nuestra imperfección, también estaremos diciendo, mira, esto se queda claro que yo soy imperfecto, pero yo estoy buscando ser como Cristo. Esto está mal. Lo reconozco. Esto está mal. Hay cosas en mí que estoy trabajando. Pero doy gracias a Dios porque Él me recibió y me está transformando. Entonces, podemos dar un buen testimonio. Y es nuestra responsabilidad también dar buen testimonio, porque en esto estamos honrando al nombre de nuestro Dios. Porque dice en la palabra, ¿no?, que el Señor reprendió a algunos de la iglesia diciendo, porque por vuestra causa el nombre de Dios es blasfemado. Entonces imaginaros, ¿no?, levantar a hombres que van a estar sirviendo a las viudas y luego en nombre de Dios empieza a estar siendo blasfemado porque lo hace de manera fatal. Por eso era importante que fuesen hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría. Llenos del Espíritu porque significa que ellos estarían siendo trabajados en el Señor, en el fruto del Espíritu, ¿no? Gozo, paz, mansedumbre, longanimidad, benignidad, amor, paciencia, dominio propio, ¿no? ¿Cuántas veces vamos a servir a una persona y nos trata a nosotros con desprecio, se enoja con nosotros, si estamos solo para servir? Ahora, si uno no está guardado con su corazón para ello, de la misma manera que viene, vuelve. ¿Y quién piensas tú que haces para hablar conmigo si yo estoy aquí? Bueno, soy un voluntario, nadie me paga. Bueno, ¿y de qué sirve? Hombres llenos del Espíritu. Un hombre lleno del Espíritu tendrá en su corazón sabiduría para poder lidiar con estas situaciones. Sabiduría para poder tratar con diferentes tipos de personas. Sabiduría para poder tratar con un corazón que a veces parece tan duro y tan amargo,
porque está lleno de dolor. Y entender que lo único que necesita es amor. Hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Esta fue la provisión que ellos dieron, la solución que ellos dieron al conflicto y al problema que tuvieron aquí, ¿no? Entonces, la tercera etapa, ¿no?, del crecimiento es que ellos abrazaron los cambios. Fijaros, el versículo 5, la primera parte dice, agradó la propuesta a toda la multitud. Entonces no es que se reunieron 2 o 3 allí y dijeron, bueno, vamos a decidir nosotros y ya está. No, convocaron a la multitud y a la multitud les agradó. Ahora, hermanos, no sé si ya habéis vivido estas experiencias, pero a veces encuentro que en la iglesia, y aún más con líderes y todavía más con pastores, a veces es tan difícil poder tener cambios de adaptación, de crecimiento, porque uno se encierra, dice, no, siempre lo hicimos así y siempre lo haremos así. Yo ya he visto iglesias tener división y separación porque los jóvenes simplemente pedían, ¿podemos cantar unas canciones que sean como más actuales? No que no fuesen bíblicas, se puede elegir canciones bíblicas, pero que tengan un ritmo distinto. No. Solo cantamos estas canciones. Entonces, claro, ¿y qué hace uno? ¿No? Puede elegir entender la situación y entender el lugar donde está y servir y honrar al Señor a pesar de, ¿no? Porque esto es lo que hay, ¿sí o no? Si uno está en una iglesia, entiende que Dios le quiere en aquella iglesia, sigue, entiende, bueno, Dios, me gustaría cantar otra clase de canciones, pero como no lo van a cambiar, ya veo que no, bueno, está bien, ya en mi casa lo cantaré porque sé que no estaré haciendo nada mal delante de ti. Ahora, ¿qué normalmente qué hace uno? Se rebela, ¿no? Bueno, ya que encuentro una rigidez delante, yo también voy a ser rígido. También, ya que no hace como quiero yo, me voy de la iglesia. Porque en la iglesia no hace como quiero yo, ¿no? Es otra manera de ser rígido también. A esta iglesia les agradó la propuesta, la abrazaron. Porque unos cuantos podían decir, oye, esto de que no sean los apóstoles que estén sirviendo a mi mamá, no me gusta la idea, porque mi madre no es madre de cualquiera. Mi madre se merece lo mejor, entonces que sean los apóstoles que estén sirviendo a mi madre. Unos podrían decir esto, ¿verdad? Igual que unos pueden decir, no, si no es el pastor que me da un consejo, no lo acepto, porque yo solo consejo del pastor. ¿Y por qué? ¿Dónde está esto en la Biblia? Entonces vemos que ellos abrazaron la propuesta de cambio, porque esto fue un cambio. Imaginaros que solo tenían como referentes los 12 apóstoles. Esto era lo que ellos estaban acostumbrados. Y ahora de repente habrán otros que ellos cuando quieran hablar de la distribución de alimentos ya tendrían que hablar con ellos y no con los apóstoles. Es un cambio. Abrazaron. Esta iglesia abrazó la propuesta de ellos, abrazó el cambio, lo vio bien, dijo, vale, esto será distinto, pero lo entendemos, es necesario, lo abrazamos, nos sumamos. Cuán bueno es cuando nosotros podemos entender que en el cambio requiere un esfuerzo de nuestra parte, pero luego tiene sus frutos, ¿no? Y ellos lo entendieron. Ellos vieron que era necesario. Ellos vieron que era necesario que ellos se quedaran firmes en la palabra, que los apóstoles se mantuvieran firmes en la palabra, en la predicación, en el anuncio de la palabra, y que otros se ocupasen del servicio. Fueron obedientes en este sentido, ¿no? Fueron submisos, porque ellos abrazaron el cambio, no lo rechazaron. Y por último, ellos disfrutaron de los frutos del cambio
el versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Algunos cuando leen esta expresión y crecía la palabra del Señor, lo conectan con el crecimiento de la iglesia. Pero aquí está claro que no tiene que ver con el crecimiento de la iglesia, porque él dice, luego enseguida dice, crecía la palabra y el número de los discípulos se multiplicaba. Entonces, ¿qué significa que crecía la palabra? Significa que el alcance de la palabra en los corazones estaba yendo más lejos, más profundo. Cada vez había más gente que se estaba llenando del Espíritu de Dios. Cada vez estaba habiendo más gente. Y se ve aquí en el final, ¿no? La segunda parte del versículo dice, muchos de los sacerdotes obedecían la fe. ¿Sabéis qué es esto? Sacerdotes, muchos de aquellos que les estaban mandando que se callasen, muchos de ellos estaban siendo entrenados por estos sacerdotes, eran gente que estaba estudiando desde su adolescencia para poder servir a Dios como un sacerdote, pero con el entendimiento judío, de estar allí sacrificando animales, quemando incienso, haciendo todo el ritual que ellos tenían, que era una sombra de lo que venía, era una sombra que apuntaba a Cristo. Entonces la palabra de Dios crecía de tal manera que empezó a llegar a estos corazones. No solo lo que mucha gente piensa, ¿no? No, es que la palabra de Dios, la Biblia es para la gente que es pobre, que es humilde, la gente que no entiende mucho de la vida. Entonces esta gente busca a Dios y va a leer la Biblia, va a orar. Hay gente que piensa así. Y vemos que la palabra de Dios alcanza a cualquier corazón. Porque el corazón de lo más pobre o el corazón del que es más rico, ambos necesita la salvación que solo Cristo da. Porque ahí no hay diferencia. Como dice la palabra, no hay judíos, no hay griegos, no hay hombre, no hay mujer, no hay rico, no hay pobre. Aquí estamos todos delante de la presencia de Dios. Porque cuando uno se muere, ¿de qué le sirve todo el dinero que tiene, o todo el poder que tiene, o todo el dinero que no tiene? Ahí ya todos estamos iguales. En la tumba, y tendremos que estar delante del trono de Dios, y Él va a pedir cuentas sobre cómo hemos vivido aquí, en quién hemos depositado la confianza y la seguridad de nuestra salvación. Entonces vemos que la palabra de Dios alcanza a todos los corazones de todos los niveles, de toda clase social. Incluso la palabra de Dios es tan poderosa que un dictador, cuando quiere controlar a la gente, lo primero que hace es prohibir la palabra de Dios en su país. Porque la palabra de Dios trae una libertad tan grande a una persona que es capaz de decir al líder de su país, decir, lo siento mucho, pero tú me estás diciendo algo que va en contra de lo que Dios dice en su palabra. Y aunque me mate, yo no lo voy a hacer. Entonces, esto es el terror para un dictador, porque el dictador dice que es Dios y lo que Él diga se tiene que hacer. La palabra de Dios nos libera tanto que da miedo a aquellos que quieren controlar a las personas, porque trae libertad al corazón. Una libertad tal que ya no depende de las personas para ser feliz. No depende de nadie más para ser completo, sino solo del amor que recibe de Dios. Y claro que nos necesitamos los unos a los otros para vivir, pero el fundamento de nuestra aceptación está en Dios. Y vemos que la palabra crecía, pero también crecía el número, se multiplicaba el número de los discípulos. Y ya vendrían más dificultades y más situaciones donde ellos necesitarían la gracia de Dios para seguir creciendo. ¿Sí? Así funciona en la vida. Igual que en nuestras vidas también funciona de la misma manera. Si resistimos a estas etapas de cambio, no hay cambio. Seguimos en lo mismo. Hebreos 5:8 trae algo muy revelador. Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por lo que padeció, aprendió la obediencia.
Las crisis son oportunidades que tenemos para aprender a obedecer a nuestro Dios, para aprender a vivir como hijos de Dios. La primera etapa de un cristiano es el reconocer que Dios es santo, es reconocer que es pecador y que Cristo vino para morir en nuestro lugar, para morir por nuestros pecados y darnos salvación. Y luego, al reconocer esto, que Dios es santo, yo soy pecador y yo no me puedo salvar a mí mismo, sino que solo Cristo puede salvarme, entonces, ¿cuál es la primera decisión de cambio que hemos tenido? Reconozco, Señor, que moriste en mi lugar. Entrego mi vida, rindo mi corazón para vivir de hoy en adelante por ti y para ti. Esa es la primera etapa, ¿no? Es lo que el Señor llama el nuevo nacimiento, cuando el Señor abre nuestros ojos para que podamos ver la santidad de Dios. ¿No? Como Nicodemo preguntó, oye, ¿cómo llegaré yo a entrar en el reino de los cielos? Él dijo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Si no, no puedes. El Señor nos lleva a este comienzo de una nueva vida, que dice que las cosas viejas pasaron y todo se hace nuevo. Ya es una nueva criatura, ya es una nueva creación en Cristo Jesús. Ya las cosas viejas pasaron, dice la palabra, y todo se hace nuevo. Este es el poder del Espíritu que obra en nosotros. Y allí empieza una aventura con Dios. Pero uno no puede pensar, bueno, ya si Dios hizo todo nuevo, entonces ya se acabó, ya está todo hecho. No, Él dice que ya se hace nuevo porque ahora tu corazón tiene contacto, acceso a la presencia de Dios que no lo tenía antes. Y entonces esto es donde está todo nuevo. Hay vida. Ahora fluye la vida, el Espíritu de Dios habla a tu corazón. Esto es tremendo. Ahora empieza un proceso en tu vida y en tu corazón. Pero sin antes de esto es imposible. Ahora, en tu vida, en tu familia, también necesitas pasar por estas etapas. Necesitas identificar los fallos, necesitas proveer, buscar solución, abrazar los cambios para poder disfrutar de los frutos de la obediencia, de los frutos de ello. Y una tentación nuestra, hermanos, y con eso termino, es mirar a qué es lo que el otro tiene que hacer. Pero el Señor siempre nos manda mirar a nosotros mismos, a nuestro corazón. Los apóstoles no estuvieron buscando quién era el que tenía un problema. ¿Por qué no está funcionando, ¿no?, la distribución de alimentos? Vamos a buscar el culpable. Porque nosotros estamos ocupados de la palabra. Esto, no, ellos no buscaron un culpable. Ellos asumieron la responsabilidad y dijeron, vale, entonces, ¿qué os parece si hacemos esto? Mira entonces lo que te toca a ti, no busques en el otro. Ocúpate de lo que te corresponde a ti. Ocúpate de lo que de verdad eres responsable delante de Dios. ¿Qué es lo que Dios espera de ti hoy? Él habla a tu corazón. Pero a veces nosotros no queremos hacer caso a lo que el Señor nos dice. Haz lo que te corresponde y sé ejemplo a los demás. Sé ejemplo de una persona que cuida su corazón en el Señor y que sigue creciendo, que sigue siendo transformada por el Señor.